Bueno, no, mire, entonces vamos a hablar de las definiciones, aunque ya las hemos tocado un poquito ahorita, clave semiológica, la clasificación de la hipotonía, uso de ayudas diagnósticas y, como siempre, nuestros agradecimientos. Entonces, lo mismo, lo que hablamos de la definición del tono muscular, que debemos evaluar tanto el tono fásico como el tono postural, y que pues la hipotonía va a ser una disminución a la resistencia del movimiento o una alteración en la capacidad por mantener una postura antigravitatoria. Esto era lo que yo les decía. Ahorita estamos hablando un poquito de qué es la unidad motora, ¿cierto? De la médula, de las motoneuronas alfa en las astas medulares anteriores para abajo. Pero cuando hablamos específicamente de la regulación del tono muscular, esto implica otras estructuras anatómicas extensas: la corteza motora, el tracto córtico-espinal, los ganglios basales y la coordinación que da el cerebelo. Entonces, la alteración de cualquiera de estas estructuras anatómicas, bien sea por cambios funcionales o estructurales, puede dar como consecuencia hipotonía. ¿Listo? Esto es un poquito hablando de lo que estamos hablando ahorita: la unidad motora, motoneuronas alfa, nervio periférico, neuromuscular y su impacto sobre el músculo, regulado por todas estas estructuras. Listo. Lo mismo. Estas son las tablas, nuevamente, que aparecen de floppy infant, o sea, de niño hipotónico, en nuestro libro Guía de Neuropediatría, diagnóstico diferencial amplísimo, 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 la herramienta diagnóstica principal de sus niños, y el mejor recurso que tiene somos nosotros, preguntándonos qué carambas tiene. Listo. Con la hipotonía, que es importante, que es hipotonía más que otra cosa encuentra usted: hipotonía más debilidad, hipotonía más alteración del estado de conciencia, hipotónico con convulsiones, ¿sí? Para poderlo encaminar. ¿Listo? Y esto es muy importante. Para nosotros evaluar el tono y para evaluar si hay debilidad o no, tenemos que tener primero claro qué es lo normal para esa edad que estamos evaluando, ¿sí? Y entre más pequeño es el niño es un poco más difícil, ¿sí? Porque, por ejemplo, hablar de hipotonía en un prematuro, en un pretérmino, unas 34 o 36 semanas, requiere que uno haya examinado muchos pretérminos de 34 o 36 semanas que no están hipotónicos para decir, este sí está hipotónico, para tener 34 o 36 semanas. Entonces, recomendación que yo doy para todos: a todos examínenles el tono, a todos, a todos, a todos. Ojalá el que tiene sano, que usted sabe que está sano, que es un niño sano, examínenlo para que usted sepa que eso es normal, ¿sí? De tal forma que cuando usted le llegue a uno que no es normal, usted lo reconozca. Listo. Entonces, la primera es hipotonía con debilidad. Hipotonía con debilidad ¿de qué músculos? Otra vez en la inspección podemos observar lo que les habla de los niños con atrofia muscular espinal. Hipotonía con debilidad de predominio proximal, en este caso, compromiso de musculatura intercostal, nos va orientando. Siempre preguntarse por los reflejos. Tenemos que ser meticulosos y pacientes en la extracción de los reflejos miotáticos, porque muchas veces, sobre todo en los lactantes, la obtención de los reflejos no es fácil, ¿sí? Entonces puede ser que nos toque varias veces hacer la maniobra hasta finalmente lograr obtenerlos y objetivizarlos. Otra cosa es que nosotros en nuestro diario vivir, que vivimos corriendo todo el tiempo, ¿cierto? Hacemos cosas de forma mecánica, y al hacerlo de forma mecánica se nos olvida el sustrato académico que hay, o anatómico, que hay detrás de ese concepto. Entonces, por ejemplo, los residentes con los que he tenido contacto estos días, ¿verdad? Que cuando yo les pregunto, listo, reflejo, vale, ¿qué músculo? ¿Qué nervio? ¿Qué nivel medular? Puedo decir que todos han patinado. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a hacer eso de forma mecánica y se nos olvida qué es lo que estamos evaluando. Entonces, devolvernos a la base, devolvernos a la anatomía, devolvernos a la fisiología, para saber que los reflejos miotáticos son muy importantes, porque yo estoy evaluando mi unidad motora. Cuando nos devolvemos, ¿qué estoy evaluando yo en los reflejos miotáticos? Estoy evaluando motoneuronas alfa, nervios periféricos, unión neuromuscular, su efecto sobre el músculo. Y eso que no estamos hablando aparte de toda esa regulación de todas esas vías que dijimos, corteza y demás, que afectan estos reflejos también. Entonces, ojo con eso, explorarlos bien. Si no los obtiene, si no está seguro, vuelve, los explore y acuérdese qué está evaluando. O sea, qué es lo que está buscando con ese reflejo. Listo. La otra cosa que hay que preguntar es, digamos, tono, sí, está disminuido. Central o es periférico. Vale. 2, debilidad. Sí hay debilidades. Proximales, distal, implica una musculatura vulvar, músculos respiratorios. Reflejos, ¿cómo están? Normales, disminuidos. Ahora, ¿cómo está el estado de conciencia? ¿Sí?
cómo está ese estado de conciencia. Entonces, no es lo mismo encontrar, entonces, por ejemplo, un neonato que viene de un parto distóxico, ¿cierto? Que lo encontramos hipotónico, encefalopático, ¿sí? A encontrar, el ejemplo que siempre ponemos, este niño, ¿sí? Que es un niño hipotónico débil, sonriente y conectado con el medio. Otras cosas que debemos ver, síntomas sensitivos. A veces los síntomas sensitivos, particularmente en población pediátrica, son bien difíciles de objetivizar. Realmente los más grandecitos son los que de una forma u otra nos orientan, pero es muy difícil. Una cosa que yo quiero decir es que, como les decía, los estudios neurofisiológicos son una extensión del examen neurológico, pero el que no tenga, por ejemplo, neuroconducciones normales, ¿sí? No necesariamente implica que ese síntoma sensitivo que me está refiriendo el paciente, si no es un neonato, si un niño más grande, no exista. Entonces, cuando nosotros hacemos neuroconducciones sensitivas, ¿cierto? Estamos explorando las vías mielinizadas de mayor calibre. Las pequeñas fibras, las no mielinizadas, no se exploran. Entonces uno puede tener síntomas sensitivos por realmente tener, por ejemplo, una neuropatía con compromiso de fibras pequeñas y en los estudios neurofisiológicos no encontrar nada. Y no es que esté mal hecho el estudio neurofisiológico ni es que el paciente se lo esté inventando, es que simplemente yo debo recordar que en anatomía las vías que llevan esa información, ¿cierto? Son vías de pequeño calibre y que cuando yo miro los estudios de neurofisiología, esas vías no las estoy evaluando por esa técnica. Entonces, ojo con eso. Los reflejos patológicos son muy importantes específicamente cuando tenemos una causa de hipotonía, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Ojo con los reflejos patológicos y con lo que es el desarrollo normal. Entonces, un ejemplo de eso es como la respuesta plantar, ¿sí? Entonces, hace un tiempo estuve con una residente de neurología de adultos súper juiciosa, que ella en un neonato que había tenido un accidente cerebrovascular escribió respuesta, no, un neonato no, un lactante de 6 meses, era respuesta plantar extensora, ¿sí? Respuesta plantar extensora y del lado que el niño estaba paralizado y todo, o sea, como yo tengo un accidente cerebrovascular y como parte de los síntomas que eso me dio, yo tengo una respuesta plantar extensora, pero era un niño de 6 meses, entonces, no, ojo, entonces si uno se devuelve y mira, resulta que en un bebé de 6 meses la respuesta plantar es extensora, de los dos lados, así no le hubiera dado un infarto. Entonces, los reflejos patológicos deben ser interpretados a la luz de eso, del desarrollo, de cuándo empieza a ser eso patológico y cuándo es una respuesta esperable para la edad. Entonces, si usted tiene un niño de 6 años y le encuentra a Babinski, eso no va a ser normal, pero si usted tiene un bebé de 6 meses y le encuentra respuesta plantar extensora de los dos piecitos, pues es lo que usted espera para la edad, ¿sí? No es nada raro, es lo que usted espera para la edad. ¿Listo? Otras cosas a ver si tiene otros síntomas neurológicos adicionales. Entonces, resulta que es hipotónico, es débil, tiene hiporreflexia, pero aparte de eso convulsiona. Eso lo va orientando a uno. ¿Listo? Quizás lo más importante dentro del enfoque del hipotono es esto que yo les decía. Entonces, intentar clasificar entre hipotonía central y hipotonía periférica. Específicamente cuando estamos hablando del floppy infant, o sea, del neonato, con hipotonía, la mayor parte de las causas de hipotonía no son no son periféricas, o sea, si usted tiene un niño un neonato hipotónico, debería eso, la mayor parte van a ser por problemas centrales. El que de verdad se asfixió, el que está séptico, el que tiene un desequilibrio electrolítico, ¿sí? Cuando hablamos del floppy, o sea, del neonato severamente hipotónico. Listo. Después de hacer todo lo anterior, que fue lo que vimos con calma en la primera charla, o sea, de hacer una historia clínica, de hacer un buen examen físico, de yo haber clasificado ese hipotono si es central o si es periférico, ¿cierto? Entonces voy a empezar a buscar etiologías por esos dos grupos. Entonces dijimos 80-90% son centrales. Entonces ahí yo puedo tener hipotonía en personas que tienen algún tipo de enfermedad sindrómica, ¿cierto? Pues tiene rasgos dismorfológicos, ¿sí? Como este, que es muy típico, ¿cierto? Que es un niño con una trisomía 21, con un síndrome de Down, pero puedo tener varios, Prader-Willi, Miller-Lioppit, síndrome de Angelman, o puedo tener neonatos que no tienen, digamos, una causa sistémica que explique su hipotonía, que no tienen rasgos dismorfológicos, y pues estos son los que yo meto dentro de las hipotonías no sindrómicas y tengo que pasar a ver si de pronto tiene alguna alteración, por ejemplo, cortical, ¿sí?
Cuando yo ya dije, es una hipotonía central, no tiene rasgos dismorfológicos, no hay ningún síndrome genético que yo pueda identificar por ahí. ¿Será que de pronto tiene algún sustrato anatómico para que sea hipotónico? No sé, una miomegalencefalia, alguna alteración cortical. ¿Listo? Y en este caso, pues sería muy importante hacer una neuroimagen. Entonces me devuelvo, porque creo que lo dejé un poco enredado. Tengo un niño hipotónico, miro la hipotonía con qué más va. Hipotonía con debilidad, hipoarreflexia, historia clínica, examen físico. Listo. La clasifico. ¿Es una hipotonía central o es una hipotonía periférica? Cojo la hipotonía central. Busco causas, las causas más frecuentes de hipotonía, que son causas sistémicas, miro que no esté infectado, que no esté asfixiado, que no tenga un desequilibrio electrolítico. No tiene ninguna de esas, es realmente hipotónico y no tengo nada que me explique eso, pero sé que es una hipotonía central. Lo miro, tiene rasgos dismorfológicos, tiene algo que me haga pensar que la causa de esa hipotonía central es genética, como este bebé que tiene un Down, digo, sí, puede ser, entonces me voy por ese lado, debe ser una hipotonía central genética. Y empiezo a buscar síndromes genéticos asociados con eso, incluido el Down, el Prader-Willi y demás. Ahora, digo, no, es una hipotonía central, no tiene rasgos dismorfológicos, no es ninguna cosa sistémica, sino es una enfermedad que lo lleva a hipotonía, y no tiene rasgos dismorfológicos, voy y miro la imagen de la cabeza, a ver si tiene alguna alteración, es una neuroimagen. ¿Listo? Creo que ahí está un poquito menos enredado. Bueno, entonces, cosas importantes que les quiero decir de las causas genéticas, piensen siempre en el Down, pero también piensen en el síndrome de Prader-Willi. Uno tiene en mente el Prader-Willi que ya es grande, ¿no? O sea, el niño es o con la hiperfagia, con toda la alteración comportamental, pero en el periodo neonatal no se ven así. ¿No? En el periodo neonatal se puede ver simplemente como un niño floppy infant sin ninguna de las otras características como una hipotonía central y es realmente una causa muy frecuente en esa población, en los neonatos. Entonces piénselo, ¿sí? Y no tiene los rasgos distintivos del Down como pareciendo un Down, puede ser un Prader-Willi. Otra cosa que les quiero decir es, ojo con esto. Tenemos un niño hipotónico, ¿cierto? Y pensamos que es el primer caso en la familia, aunque este realmente no estaría acá metido en central, sino en periférico. Vaya y devuélvase y examine a los otros, ¿sí? Entonces, un niño severamente hipotónico en falla respiratoria, esta vez decimos, no, esto no es una hipotonía central, sino periférica, nadie más en la familia le pasa, yo llego y miro a la mamá, y la mamá es un poco así, ¿cierto? Tiene esa boca particular como un poco de pato, ¿no? Como con protrusión, tiene hermanitos y los hermanitos tienen acá este filtro largo, la misma boquita de pato, tienen un poquito de aplanamiento bitemporal, capaz que soy muy de buena si de pronto tiene un tío que tiene este aspecto, devuélvese y busque y hágale percusión a la mamá, porque puede ser una distrofia miotónica que no nos habíamos dado cuenta que la mamá la tenía, y en esa enfermedad hay fenómeno de anticipación y lo que yo estoy viendo es un neonato severamente hipotónico que nadie sabe qué le pasa y no me voy a dar cuenta hasta que no vaya y mire a la mamá. ¿Listo? Bueno, ahora, cuando yo voy a tomar las hipotonías que ya no son centrales sino periféricas, es importante que yo me logre ubicar en qué estructura creo yo que está el problema, ¿cierto? ¿En dónde creo yo anatómicamente que está el problema? Ahorita estamos discutiendo estas, entonces, ¿o es una enfermedad genética, es una enfermedad sistémica, o es una enfermedad en la que yo creo que puede haber algo de compromiso cerebral? En las hipotonías, digamos, centrales. De ahí para adelante yo puedo decir, no, mi problema puede estar en la médula espinal, puede estar en las motoneuronas alfa, en los nervios periféricos, en la unión neuromuscular o el músculo. Y debo de intentar clasificar todos los síntomas así, para yo coger por cada cajón anatómico para llegar a la etiología. ¿Listo? A esta diapositiva sí me gustaría que les tomaran una fotico y la tuvieran por ahí a la mano, porque es bien orientadora, ¿cierto? ¿Qué criterios toma uno para clasificarlo en ese origen anatómico? Los que veníamos hablando hace un tiempo. El nivel de conciencia, la fuerza, el tono muscular, los reflejos miotáticos, la presencia de reflejos anormales, incluida la respuesta plantar extensora del síndrome de Babinski. Si hay otros síntomas como fasciculaciones, atrofia, en los que puedo hablar la parte sensitiva, ¿cierto? El patrón anatómico que tiene ese compromiso del desarrollo de otros síntomas. ¿Listo? La idea es encasillarlos en uno de estos orígenes anatómicos y ahí empiezo yo a explorar. Listo. Espero le hayan tomado una fotico. Si no, eso está en Swayman Pediatric Neurology. Ahí está esa tablita, que es bonita que uno la tenga y es bien orientadora.
Esto es para mostrarles que cuando uno está en neonato, ¿cierto? En algún momento uno le dicen, este bebé está encefalopático. Y uno dice, ¿qué es encefalopatía? A veces los neurólogos hablamos de encefalopatía para hablar de cosas muy diferentes, ¿no? Nosotros decimos, ese niño tiene una epilepsia, ahora está encefalopático, hizo un síndrome de Lennox-Gastaut, hizo una encefalopatía epiléptica. Y uno dice, ¿será que esa es la misma que cuando el neonatólogo dice si el neonato está encefalopático? Pues no, son cosas diferentes. Entonces, cuando hablamos de encefalopatía en neonatos, estamos hablando de una alteración en la función neurológica del neonato, que se da en neonatos de más de 35 semanas, en las cuales usted tiene una alteración del estado de conciencia, puede tener o no convulsiones, dificultades para manejar o mantener la respiración, alteración de los reflejos que se espera para la edad y tiene alteración del tono. Uno de los componentes para hablar uno de encefalopatía neonatal es que tiene alteración del tono y lo más frecuente es que tiene un tono disminuido. Es decir, parte de la definición de encefalopatía neonatal es hipotonía, o sea, por definición casi todos los neonatos encefalopáticos están hipotónicos. Y cuando yo voy a empezar a buscar por qué ese neonato está hipotónico, ¿cierto? Que hacemos todo lo que acabamos de decir y lo clasificamos en periférico o en central, yo voy a pensar en eso. Entonces, el tono con qué más va. Y debo tratarlo como una encefalopatía si la tiene. O sea, debo hacer el diagnóstico diferencial de una encefalopatía. Entonces, antes de pensar yo que es, no sé, una atrofia muscular espinal o que tiene una miastenia congénita, yo debo hacer la evaluación que ustedes mejor que nadie saben hacer, y es debo ver si el niño está séptico, si tiene un desequilibrio ácido-base, tengo que mirar si tiene anemia, si tiene algún desequilibrio electrolítico, tengo que buscar activamente que no haya un hipotiroidismo congénito, tengo que ver si está en falla hepática, si está en falla renal, si tiene hipoglicemia, ¿sí? De acuerdo al caso, puedo pensar, por ejemplo, que tiene un error innato en metabolismo que se manifestó con hipotonía, tengo que mirar si tiene una cardiopatía congénita, está súper choqueado, hipoperfundido, ¿sí? Entonces, hagan enfoque de enfermedad sistémica. ¿Listo? Hagan enfoque de enfermedad sistémica. Entonces, hasta donde vamos. Hipotonía sola o hipotonía con debilidad, buena anamnesis, buen examen físico, intentar clasificarlo en periférico o central, de acuerdo a eso me oriento, pero siempre y antes que pensar en una enfermedad específica puntual, busque lo sistémico, busque si hay alguna alteración sistémica que le explique eso que le está ocurriendo al niño y sepa que toda causa que lleve encefalopatía neonatal le puede dar hipotonía en el periodo neonatal y que incluso la hipotonía hace parte de la definición de encefalopatía en un neonato. ¿Listo? Las imágenes diagnósticas, como les decía, pueden ser muy orientadoras de acuerdo al caso, sobre todo en esos casos en los que dijimos, es una hipotonía de origen central, ¿cierto? En un neonato que no tengo sospecha que sea ninguna enfermedad genética, ¿sí? Porque no parece, le hago la imagen y puedo encontrar la etiología. Listo. Si ya excluí todo eso, que la mayoría, ¿cierto? Vimos 80-90% de las hipotonías en el periodo neonatal son centrales, no es una enfermedad sistémica que lo lleva a encefalopatía, no es una enfermedad genética, ¿cierto? Que le generó esa hipotonía, no es una alteración de la corteza cerebral que le llevó a esa hipotonía, y digo, no, es una hipotonía periférica, y me orienté y empecé a decir, no, no es la motoneurona la que está enferma, no es el nervio, yo creo que es el músculo. Un examen que puede ayudar otra vez es la CPK, ¿cierto? Otra vez buena, bonita, barata, en todos lados está. Como dicen por ahí, una CPK no se le niega a nadie, ¿cierto? Y puede ser orientadora. En el periodo específico del periodo neonatal, no espera uno encontrar, incluso las enfermedades que sí son neuromusculares, las principales, no espera uno encontrar enfermedades con una CPK muy alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, enfermedades que en el periodo neonatal le puedan dar uno hipotonías severas, pero en ese grupo de edad. Entonces, tendría que ser, por ejemplo, una miopatía congénita, una distrofia muscular congénita, tendría que ser, por ejemplo, un síndrome miasténico congénito, la distrofia miotónica que les mostré por ahí ahorita a la familia, y esas son enfermedades que en general la CPK no está tan alta. ¿Sí? Pero igual pues se puede hacer. Después de hacer todo lo anterior, ¿no? O sea, antes hicieron el perfil hepático, renal, hemograma, y ya al final llegamos a esto. Los estudios neurofisiológicos también se pueden hacer en neonatos, si es el caso se deben hacer, ¿qué recomendación hay que hacer? Que pues lo tienen que hacer en un sitio que tengan experiencia con eso y saber que todos los parámetros neurofisiológicos están en desarrollo igual que los niños, ¿sí? Entonces las velocidades de neuroconducción, todo varía de acuerdo a la edad, entonces la interpretación que hacen deben hacer de acuerdo a la edad. Listo. Los estudios genéticos también pueden ser importantes para lograr llegar a la causa de la hipotonía neonatal. Como les decía, dentro de esas hipotonías centrales que tienen rasgos dismórficos,
pueden haber algunas causas de hipotonía, y esta es quizá una de las indicaciones en las cuales sí todavía sirve el cariotipo. Entonces, por ejemplo, para ver usted el síndrome de Down le sirve el cariotipo. De acuerdo al caso, pues puede necesitar otras técnicas, pero el cariotipo todavía puede servir, ¿sí? En este caso todavía sirve. Listo. Esta es una pauta publicitaria de una enfermedad que me gusta mucho, que es la atrofia muscular espinal. Entonces, la atrofia muscular espinal, como todos sabemos, es una enfermedad muy devastadora, muy difícil por años, y las personas que ya más años en esto han tenido que ver fallecer pacientes con atrofia muscular espinal, y los que no han fallecido inmediatamente han tenido unas vidas largas y dolorosas dependientes de una traqueostomía y una gastrostomía, y siempre hemos pensado que es una enfermedad así terrible, catastrófica y nunca ha tenido tratamiento, pero resulta que eso cambió. Y por primera vez en la historia tienen opciones de tratamiento. En Colombia tenemos disponible una que se llama nusinersen, ¿sí? Pero van a llegar más. Va a llegar una que es oral, que se llama risdiplam. E incluso ya en Estados Unidos está aprobada terapia génica. Terapia génica, de verdad, cambia la historia natural de estas enfermedades. Y a los niños les va mejor cuando el tratamiento se empieza temprano. Y nuestro sistema está lleno de barreras de salud, ¿sí? Barreras de acceso en el sistema de salud. Y muchas veces los niños nos llegan tarde. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos una junta de enfermedades neuromusculares donde discutimos niños a los cuales se les podría colocar, por ejemplo, tratamientos para esto, para una enfermedad tan terrible como esta. Pero llegan tarde, y hay unos que no llegan. Entonces, por ejemplo, la atrofia muscular espinal más temprana no va a ser tan hematal, pero sí va a ser en los primeros meses de vida. Y si uno no hace una intervención específica en los primeros 2 años, se van a morir. Esos a nosotros no nos están llegando. Esos bebés no nos están llegando, a nosotros no nos están llegando los grupos especializados, las atrofias musculares espinales tipo 1. Eso quiere decir que se están quedando a mitad de camino, se murieron antes, nunca pudimos verlos. Los van a ver ustedes, ¿sí? Porque ustedes son las personas que van a tener contacto con ellos, ¿cierto? En las unidades neonatales, en sus consultas externas. Entonces, la idea es que lo sospechen. En el caso de la atrofia muscular espinal, decir que si usted tiene la sospecha de que uno de sus niños puede tener eso, neuroconducciones, bueno, todo es importante, pero usted de una se va a hacer pruebas de genética, ¿sí? Esta es una de esas enfermedades en las cuales, no, es que la electromiografía se la hacen en 2 meses, no, nada, prueba de genética. Usted sospecha que un paciente tiene atrofia muscular espinal y de una se va a hacer prueba de genética, ¿sí? Porque le debe detectarlo rápido para poderlos tratar rápido antes de que ya no se pueda hacer nada, ¿listo? Y les dejo la curiosidad de que se preocupen por la atrofia muscular espinal, de que en su casa lean de atrofia muscular espinal, porque es una enfermedad en la que por primera vez en la historia hay opciones de tratamiento, y de nosotros depende detectarlo rápido, a pesar de todas las barreras de acceso del sistema. Lo de la biopsia muscular ya se lo mencioné. Y ya, realmente este era como completar un poquito lo que hicimos ahorita, que era la aproximación diagnóstica. La aproximación diagnóstica para un niño hipotónico es exactamente la misma que uno tiene que hacer cada vez que tiene una enfermedad neuromuscular. Buena historia clínica, buen examen físico, pruebas diagnósticas orientadas de acuerdo a lo que yo creo que mi paciente tiene, y en el caso de los neonatos, saber que la mayor parte de ellos no son hipotónicos por enfermedades primarias de la unidad motora, sino son hipotónicos por una enfermedad sistémica que los tiene mal. ¿Cuáles? Todas las que ustedes conocen: sepsis, falla renal, hepática. Pensar en eso antes de pensar en otras causas genéticas y antes de pensar en las neuromusculares, sin dejar de pensar en las neuromusculares. Hay que pensarlas, ¿sí? No es que me digan, no, es que todos no. También tengo que tenerlo en mente y irlo explorando. Nuevamente, mi grupo de amigas y de trabajo, que las quiero mucho, que es el grupo de neuromuscular de mi hospital. ¿Listo? Doctora Natalia, muchísimas gracias. Muy bonito, muy claro, y pues es un honor tenerte, y sabemos que contamos con la gran experiencia que tienes. Muchas gracias. Cuando hablas claramente, y es como los mensajes que nos diste en el transcurso de toda la charla, la historia clínica es vital. La historia clínica, la semiología, la evaluación de nuestros niños, no importa la edad. Es más fácil explorar a un recién nacido, retirarle su ropa, que a los grandecitos, pero ese es como el mensaje para todos. A todos les retiramos la ropa, a todos los tocamos, a todos los examinamos,
Y esto es una tarea de aprender a manejar nuestro martillo. Acá para los estudiantes, yo siempre los molesto que eso es indispensable para la rotación de neuropediatría, tener un equipo médico neurológico, un metro, un martillo, poder tener su linterna, su equipo de órganos, es indispensable, esas son nuestras herramientas, nuestras armas para trabajar en neurología. Le agradezco inmensamente todas esas recomendaciones que usted nos da. Doctora, cuando usted nos habla claramente, y esto es de la vida diaria, el paciente tiene parálisis cerebral y por eso el niño está en cama. Y uno vuelve y revisa las neuroimágenes y no tiene nada. Casi siempre las hacen de muy pequeñitos. ¿Usted recomendaría solicitar una nueva imagen, como volver a actualizar los exámenes, para no quedarse, no, es que es la parálisis cerebral cuando nació y el niño cada vez está en mayor deterioro, mayores retracciones que ya le causan dolor, incluso eso los tenemos en nuestros consultorios. Gracias. Vi una pregunta en el público de algo que dije hace un ratico y es ¿qué le ocurre a las madres de pacientes con distrofinopatías? ¿Sí? Por ahí la vi metidita. Entonces, bueno, las distrofinopatías son enfermedades ligadas al X, ¿sí? Y nosotros históricamente hemos pensado que realmente los únicos que se afectaban y tenían manifestaciones clínicas eran los varones, ¿cierto? Por eso que siempre hemos visto que cuadro de debilidad muscular, pérdida de la marcha, lo presentan los varones. Pero últimamente ese concepto ha venido cambiando. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que por fenómenos de inactivación selectiva, el cromosoma X por fenómeno de Lyon, ¿cierto? Podemos tener, no es lo más frecuente, es relativamente raro, mujeres con distrofenopatía, con una debilidad muscular, digamos como la de los niños, pero mucho más leve, ¿sí? No es lo más usual, pero puede pasar. Y lo que sí está claro es que pueden hacer enfermedad cardíaca, ¿sí? Pero esa enfermedad cardíaca no la hacen en la niñez, no la hacen en la adolescencia, la hacen en la vida adulta, ¿sí? Y dependiendo de la estrategia que nosotros utilicemos para buscar esa enfermedad cardíaca, va a ser mayor o menor la prevalencia en los estudios que nos muestran. Entonces, por ejemplo, estudios con ecocardiograma en mujeres de 20 a 30 años no hay mayor cosa, pero cuando se hacen estudios con resonancia magnética cardíaca, que en realidad es la técnica de elección para ver el compromiso cardíaco, las distrofenopatías, y todos debíamos mandar a resonancia magnética cardíaca, que eso en muchos sitios es difícil de conseguir, hasta el 40% de las madres que pensábamos que eran solamente portadoras entre los 40 y los 50 años tienen enfermedad cardíaca. Lo cual nos hace pensar que esas mujeres históricamente han tenido problemas cardíacos y no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Entonces, ahora, el concepto es, no es usted una mujer portadora y me interesa saber si usted es portadora o no, simplemente para que si tiene más hijos hacerle consejería genética. No, señora. Nos interesa saberlo porque si usted es portadora, usted puede hacer enfermedad cardíaca, mamá, y usted tiene que ir a su médico. Si usted tiene 40, 50 años, ojo, tenemos que mirar cómo está su corazón, porque tiene un chance casi que una de dos de que haga enfermedad cardíaca temprana por la distrofinopatía. Tenemos varias preguntas en el público, doctor. Hay una pregunta del doctor Richard Cortés que nos dice que en qué casos específicos es útil la CPK. ¿En qué casos es útil? Eso es muy amplio. El concepto que yo les planteo es que una CPK no se le niega a nadie. Es buena, bonita, barata y está en todos lados, ¿sí? Pero hay como dentro de nuestra forma de pensar, hay cosas en las que le deberíamos meter y que nosotros no lo tenemos todavía metido en el disco duro, como dicen por ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, tengo un niño con un retardo del desarrollo que no sé de dónde salió, y digo, uy, le voy a buscar hipotiroidismo, ¿cierto? Tengo que mirarle función tiroidea. ¿Qué tal tengo un hipotiroidismo congénito y yo no me he dado cuenta? Métale ahí dentro del chip, al lado del perfil tiroideo, métale la CPK. ¿Sí? O sea, si usted tiene un niño con un retardo del desarrollo que no sabe de dónde salió, y ojalá que sea un retardo del desarrollo de predominio motor, incluya la CPK, ¿sí? Si usted tiene un niño que tiene un menor rendimiento en su funcionamiento físico en relación con otros niños, métale la CPK. Si tiene un niño con debilidad, sí o sí coloque la CPK.
Si tiene una persona que de forma aguda hizo mialgias marcadísimas y resulta que hizo una radiomiólisis, hizo mioglobinuria, con más razón, coloque la CPK. Es más, incluso si usted tiene ese lactante hipotónico que usted está mirando y todavía está definiendo, si tiene una enfermedad neuromuscular, o coloque la CPK, con una aclaración. Tener una CPK alta no necesariamente es tener una enfermedad del músculo, ¿sí? Hay enfermedades de otros orígenes que también dan CPK elevada. Entonces, un ejemplo típico es la atrofia muscular espinal, ¿sí? La atrofia muscular espinal, que es una enfermedad primaria de motoneurona alfa, también puede dar un poquito de hipersecademia. Lo que le orienta a uno es el valor, qué tan alta está. Entonces, digamos, yo tengo una persona con atrofia muscular espinal que tiene una CPK de 500, digo, listo, ¿vale? No pasa nada, eso puede verse, usted puede tener una atrofia muscular espinal con una CPK de 500, pero usted dice, yo tengo una persona con una distrofia muscular de Duchenne que tiene 12.000 de CPK. ¿Eso qué me indica? Pues que el músculo se está destruyendo, por eso está tan alta, ¿cierto? Porque la CPK es una enzima, está en el músculo, a romperse el músculo sale, ¿sí? Ahora, yo tengo una persona que de forma aguda hizo una rhabdomiólisis y yo tengo CPK de 20.000. Entonces, incluirla dentro del chip. No solo cuando yo sospecho que hay enfermedad, digamos, neuromuscular primaria, sino meterlo también en esos retardos del desarrollo que no sé dónde salieron, ¿sí? Y ojalá que tengan mayor compromiso en el área motora que el lenguaje, sí o sí, incluirla, ¿sí? Y dependiendo del caso, lo podemos meter en lactantes y en neonatos con cuadros de retardo del desarrollo, hipotonía, la hipotonía es el encuentro hipotónico y no encuentra la causa, no cuesta nada, hágale la CPK. Y hay una cosa que se me olvidaba, ojo con la CPK, la AST, la LT y la gamma glutamil transaminasa, ¿listo? Porque tener AST y ALT no es tener hepatitis, ¿sí? Y con relativa frecuencia uno encuentra que los niños con enfermedades del músculo pues tienen CPK elevada junto con la AST elevada, la LT elevada, pero por su enfermedad muscular, ¿sí? Porque la fibra muscular se está rompiendo. Y esos niños que en algún momento de la vida pasaron por gastro con sospecha de una hepatitis, ¿sí? Porque como le encontramos AST y ALT elevada, dijimos, uy, changos, tiene una hepatitis, pero no, ojo, ojo, porque era AST, ALT elevada, en un niño que lo que tenía una enfermedad muscular con una CPK elevada y cuando usted va a ver gamma glutamil está normal, porque el hígado está normal. El problema no es el hígado, es la ruptura de la fibra muscular. Excelente, doctora. Muy, muy claro su lema, la CPK, no se le niega a nadie. La CPK no El se le doctor niega a Juan nadie. David Sánchez nos pregunta, ¿cuáles son las implicaciones administrativas en el estado actual del sistema de salud colombiano cuando se indican exámenes de laboratorio en los padres prescritos por especialistas de las ramas pediátricas? ¿Lo debe hacer un genetista exclusivamente? ¿Y en qué enfermedades neuromusculares pues es más frecuente hacer todo esto? Es una pregunta muy interesante porque para eso son los equipos interdisciplinarios. Me parece que es más fácil hasta administrativamente que podamos apoyarnos. Vale, eso es un dolor de cabeza. Sí, ¿qué? Porque nuestro sistema de salud es un sistema que está totalmente disgregado, ¿no? Está disgregado. Y, y eso no nos quita a nosotros la responsabilidad. Entonces, el ejemplo que les puse de distrofia muscular de Duchenne. Yo le envío el MLPA para distrofina a la mamá y la EPS no se la va a autorizar ni en el siglo que viene, ¿sí? No se lo va a dar, pero yo sé que se lo tienen que hacer, ¿sí? ¿Yo qué hago? Le explico a la mamá supremamente bien, ¿sí? Verifico que sí me entienda porque a veces ellas eso no lo comprenden, siempre les han dicho, no, usted es portador y a usted no le pasa nada, y no es así. Y lo que hago es enviar un resumen y le digo a su mamá, mamá, usted tiene que ir a su médico, saque su cita y por favor se va a llevar esta nota que yo le envío y se la va a mostrar a su médico y le va a decir, mire lo que me dijeron, mi niño tiene esto, ¿cierto? Y la doctora dice que yo necesito saber si lo tengo o no. Y lo que pasa en adelante, en parte, depende de nuestro colegaje, ¿cierto? Porque depende de a quién llegue esa orden, ¿sí? Entonces, a veces llega un colega súper interesado que llegue a la B y dice, uy, claro, gracias por avisarme, listo, de una, vamos a empezar a estudiar. Y hay gente que dice, no, usted no tiene nada, ese médico está loco, ¿sí? Entonces, el trabajo interdisciplinario no es solamente en el hospital donde uno está, sino el colegaje que entre nosotros tengamos, ¿sí? Si yo le encontré, lo detecté, documenté ese riesgo, es mi obligación informarlo. Pero esa mamá va a tener que pelear con el sistema de salud, ¿cierto? Y va a tener que pedir su propia consulta.
Lo que yo puedo hacer es orientarla y yo le escribo, le digo, mire, pienso tal cosa, avisar. Perfecto, muchas gracias. Queremos terminar por el tiempo que nos has dedicado, estas 2 horas de gran aprendizaje y transmites ese amor por todas las enfermedades neuromusculares. Muchas gracias, doctora Natalia. Siempre puertas abiertas en este semillero de la sociedad de estudiantes. Muchas gracias, porque esta es nuestra tarea, hacer una detección temprana de estas condiciones para tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Le agradezco muchísimo.